Buen día a todos y a todas las personas presentes en este recinto y a todas aquellas que nos están siguiendo por los medios virtuales. Estamos convocados para celebrar la audiencia pública de carácter informativo en el marco de la causa de Negri y Natalia Ruth contra Google sobre derechos personalísimos. La audiencia se desarrollará en dos etapas, hoy jueves y mañana viernes. En el día de la fecha expondrán los amigos del tribunal que han sido escogidos para exponer in situ, pero todas las presentaciones formuladas por los amigos del tribunal serán acompañadas al expediente y valoradas por esta Corte. Teniendo en cuenta que tanto el público presente como quienes puedan seguir por otros medios esta audiencia puede estar compuesta por gente que es letrada, pero gente que no es letrada, quiero permitirme recordar en qué consisten la intervención de los amigos del tribunal. La regulación de la intervención de los amigos del tribunal está formulada en una acordada dictada en el año 2003, la acordada número 7. Y los amigos del tribunal son aquellas personas humanas o jurídicas que participan con el objeto de enriquecer la deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes con argumentos fundados de carácter jurídico, técnico o científico relativos a las cuestiones debatidas. No se pueden introducir hechos ajenos a los tomados en cuenta al momento de trabarse el conflicto o que oportunamente hayan sido admitidos como hechos nuevos, ni versar sobre pruebas o elementos no propuestos por las partes en las etapas procesales correspondientes. Los amigos del tribunal no tienen el carácter de parte en el expediente, ni pueden asumir ninguno de los derechos procesales que le corresponden a las partes. Su actuación no genera costas ni honorarios judiciales. Y finalmente, en cuanto al valor ilustrativo de las opiniones de los amigos del tribunal, la reglamentación establece que tales opiniones o sugerencias tienen por objeto ilustrar a la Corte Suprema, no vinculan a esta, pero pueden ser tenidas en cuenta en el pronunciamiento del tribunal. Teniendo en cuenta las características del auditorio que cité precedentemente, recomendamos expresamente a los amigos del tribunal, en la medida en que les sea posible, que utilicen un lenguaje claro para que sea fácilmente comprensible por todos aquellos que puedan seguir estas deliberaciones. Recordando que el derecho es un instrumento y las sentencias lo vehiculizan, que establece aquello que está permitido y aquello que está prohibido, de modo que mientras más claro podamos ser el lenguaje, más comprensible y asequible va a ser para todos. Cada participante como amigo del tribunal tendrá 8 minutos para exponer y el señor secretario les indicará cuando falten 2 minutos para que terminen estos 8 a los efectos de que vayan completando sus argumentos. De todos modos, tienen también un cronómetro que les va a ir indicando el tiempo asignado. Señor secretario, si quiere comenzar con el primer amigo del tribunal. Se oirá en primer término, en calidad de amigo del tribunal, a la defensora del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctora María Rosa Muiños. Buenos días a todos y a todas. Gracias a la Corte Suprema de Justicia por generar esta instancia fundamental de diálogo para el sistema democrático y la protección de los derechos de las personas. Vengo como defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en representación y defensa de sus vecinos, ya que desde la sanción de la ley local de protección de datos personales, nuestro organismo es la autoridad de control en la materia respecto del sector público local. En primer lugar, queremos recordar que el mal llamado derecho al olvido nace a partir del caso Costeja, resuelto en el año 2014
por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el cual se admite como recurso accesible, fácil y gratuito la solicitud ante Google de la supresión de aquellos enlaces que redireccionen a información personal desactualizada y perjudicial solo para el requirente. En la normativa vigente en nuestro país se garantiza a toda persona el derecho a la rectificación, actualización y, cuando corresponda, la supresión. En este sentido, entendemos que es bajo ese entramado normativo, el de habeas data, que corresponde dar solución al presente caso. En la actualidad, muchas de nuestras acciones están mediadas por Internet. Allí consumimos, estudiamos, nos relacionamos y por la práctica que tenemos resulta muy difícil salirse de la lógica que imponen los intermediarios, que son los grandes ordenadores de la información que condensa Internet. La web es parte de nuestras vidas y allí también deben aplicarse las reglas vigentes. Es por ello que la globalidad que impone Internet hace que este caso sea de suma importancia también para nuestro organismo, dado que la decisión que adopte la Corte impactará en nuestras competencias. Hemos recibido reclamos que tratan sobre lo que aquí se discute. Por ejemplo, personas denunciadas por una contravención y luego absueltas que tienen dificultad para conseguir empleo porque sus datos continúan apareciendo en la red sin actualizar. Personas que, optando por un cambio de identidad de género, siguen figurando con la identidad anterior. Y por último, trabajamos sobre la denuncia de una mujer que, al colocar su nombre en el buscador, surgía información de 20 años atrás, cuando había sido víctima de violencia de género, víctima de una violación, afectando, entendiendo ella que esto afectaba gravemente su intimidad y revictimizándola. También queremos resaltar que muchos de los casos que recibimos son denunciados por víctimas de violencia de género digital y que el que aquí se discute tiene aristas que permitirían encuadrarlo en esa lógica que urge erradicar. Por eso está en nuestra agenda trabajar en ese sentido y por eso el retiro de información no consentida y sensible por motivos de género debe ser una prioridad. Desde la Defensoría queremos señalar que el instituto que hoy se discute no podría aplicarse ante casos de especial relevancia histórica, casos de corrupción, otros que involucren al ejercicio de la función pública, o situaciones de especialísima trascendencia. Es decir, que la baja de contenidos procedería cuando no se pongan en riesgo los derechos de otras personas. El pedido de la actora no consiste en que se borren de Internet noticias que además están disponibles por otros medios. Solo persigue que la búsqueda de su nombre no se vea asociada a videos de hace casi 2 décadas cuyo valor de interés público es difícil de sostener y que en muchos casos promueven una imagen estereotipada de las mujeres. Por ello creemos que la Corte, al momento de pronunciarse, no debería tener un criterio regresivo al estándar establecido en el considerando 18 del caso Belén Rodríguez, donde dispuso que a la hora de desindexar contenidos habrá de seguir pautas que, entre otras situaciones, expongan lesiones al honor y violaciones graves a la privacidad. Como conclusión, quiero incorporar para el análisis de esta Corte que al momento de dictar sentencia incorporen la perspectiva de género como uno de los elementos constitutivos del ejercicio de este derecho, ya que somos las mujeres quienes, además de sufrir un eventual perjuicio al momento de relacionar nuestro nombre con acciones del pasado contra nuestra voluntad, vemos agravado dicho perjuicio por la estigmatización en relación con el género. Por último, y nos parece muy importante señalar que en nuestro país el proceso de memoria, verdad y justicia que comenzó luego de la última dictadura militar conlleva una lucha de los organismos de derechos humanos para no olvidar, por lo cual solicitamos que el instituto jurídico en discusión se denomine derecho de supresión de datos personales, tal como lo prevé la norma, para evitar que eventualmente esta sentencia quede emparentada en el futuro con olvidar. Muchísimas gracias.
Gracias, doctora. Habla a continuación el doctor Carlos Laplacet, como orador de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA. Buenos días. En primer lugar, ADEPA desea agradecer al Tribunal la posibilidad de brindar su opinión acerca de aspectos constitucionales e institucionales que se encuentran en juego en el presente caso. A fin de ir directamente al corazón de lo que se quiere exponer, ADEPA desea hacer presente su preocupación y su rechazo con los criterios de resolución expuestos en las sentencias dictadas en esta causa. No se trata de desconocer que la actora puede verse efectivamente afligida al advertir que, a pesar de todos los logros alcanzados en su vida profesional, los buscadores la asocian, de modo preferente muchas veces, con acciones ocurridas hace muchos años y con los cuales ella ya no se identifica. Pero la afectación a su intimidad y a su identidad, que pudiera eventualmente derivarse del mal funcionamiento de los buscadores, debe encontrar una solución distinta a la propuesta en las sentencias dictadas hasta este momento en la causa. Los casos que suelen citarse como ejemplos del llamado derecho al olvido, se citó aquí el caso Costeja, presentan una diferencia muy marcada con los hechos de este caso. Aquí se trata de información periodística relativa a una persona pública que participó en programas informativos, en programas de entretenimiento y que sigue siendo una persona pública. Esas diferencias con los casos europeos se agigantan en un sistema como el argentino, que, por distintos motivos jurídicos e históricos, ha hecho de la memoria y de la memoria colectiva una virtud y, si se quiere, hasta un derecho. La desindexación que se plantea en las sentencias es, desde luego, una medida menos restrictiva para el derecho que la supresión de información, pero no deja de constituir una barrera a la búsqueda y difusión de información. Hoy, googlear información es la herramienta principal de desempeño de un montón de profesiones, entre ellas el periodismo, entre ellas la investigación académica en distintos ámbitos. Por ello, limitar el flujo de información disponible o la forma de acceder a esa información a través de los buscadores es, en el fondo, una forma de limitar la información disponible para el público en general y una forma de limitar los carriles de difusión de esa información. Piénsese por un momento lo disfuncional que sería que cualquiera de nosotros o cualquier investigador en unos años concurriera, utilizara un buscador, fuera a una hemeroteca, a una biblioteca, colocara el nombre de la actora o de las 5 o 10 personas que estuvieron involucrados en este caso y el resultado en los buscadores fuese 0. Imaginemos esta misma situación con un montón de otros hechos de interés público vinculados con hechos de corrupción, como estaba este caso en particular, y lo que tenemos, creo que es una genuina preocupación por los efectos que la generalización de este criterio produciría para el debate público. En particular, en la sentencia de primera y segunda instancia se utiliza como criterio el interés público o interés periodístico, como forma de determinar si la información debe mantenerse o no, si debe ser desindexado o no. Y se hace lugar a la demanda considerando que el material es televisión basura, o material de dudosa calidad periodística, como se lo denomina. La verdad es que genera mucha inquietud la adopción de un criterio normativo y exigente respecto de qué es interés público, respecto de qué es interés periodístico, como forma de tutelar a la libertad de expresión. Básicamente, estamos hablando de un lugar donde no existen fórmulas compartidas. Como bien lo explicó la Corte Suprema de los Estados Unidos en caso Winter versus People of New York, el límite entre informar y entretener es demasiado elusivo, demasiado esquivo para pretender construir sobre él una tutela de la libertad de expresión. Lo que para algunos es entretenimiento, para otros es doctrina. El valor o interés periodístico de una información es evaluado por los periodistas, por el medio y por la población en general al momento en que la información se publica. En ese momento, la información tiene que cumplir con los estándares que ha establecido esta Corte para protección del honor y de la intimidad. Campillay, Real Malicia, Ponsete de Balbín. Dentro de esos límites, es decir, respetando esos límites, la decisión editorial corresponde al periodista o al medio y no puede ser años después sustraída de los particulares por la decisión de un funcionario en función de qué es lo que él entiende por interés público.
Eso sería, como se ha dicho en esta Corte, la quintesencia del paternalismo inconstitucional. Pero no queremos ser malentendidos. ADEPA no quiere desentenderse de los padecimientos de la actora. La publicación de la información en Internet y su posterior reproducción por los motores de búsqueda muchas veces deforman la identidad de las personas. Lo hacen cuando ordenan los resultados sin tener demasiado respeto por la incidencia temporal de eso que están publicando. De ese modo, presentan en una especie de eterno presente información vieja con nueva, información antigua que desplaza información novedosa, y eso naturalmente tiende o puede tender a desfigurar de alguna manera la representación y la identidad de las personas. El problema no es si la información que presentan los buscadores tiene que respetar criterios temporales, sino los remedios que vamos a utilizar para solucionar este problema. Puesto en términos más simples, una información desactualizada o que presenta al pasado como una realidad actual contaminan el debate público. Pero el debate público se va a dañar aún más si suprimimos esa información. Frente a información lícita, pero desactualizada, una buena práctica, que es en definitiva la que lleva a cabo el periodismo y de la cual muchas veces los buscadores carecen, es la de brindar información novedosa, actualizar aquello que se publicó en su momento para complementarlo con lo que ocurrió después. Por eso, desde ADEPA se entiende que los problemas que genera el opaco funcionamiento de los algoritmos nos enfrenta al desafío de decidir cómo controlamos y cómo resolvemos este problema de los algoritmos, y el primer paso tiene que ser conocer cuáles son los criterios que usan. Las grandes plataformas brindan herramientas nuevas y nuevas posibilidades, pero generan nuevos problemas, nuevos desafíos, y son ellas principalmente las responsables de solucionar esos problemas. Frente a problemas como el que presenta la actora y otros similares, distintos criterios podrían utilizarse. Exigir, en primer lugar, que se transparente cuáles son los criterios de ordenación de los resultados, que se respeten criterios de temporalidad, que se dé relevancia a la autoridad de la fuente, que se distinga entre... doctor. Sí, muchas gracias. Que se distinga entre información y opiniones, y muchos otros criterios pueden utilizarse. Todo eso tendería a que la información publicada en los buscadores sea una representación más fiel, más digna de lo que somos, y no una noticia antigua que tal vez no nos represente. Los algoritmos son el resultado de la inteligencia humana, de quienes los desarrollan y programan, y respecto a ellos cae la responsabilidad de adecuar su funcionamiento. En cualquier caso, la solución no puede quedar en manos ni de quien desea ocultar información periodística lícita, y tampoco de las plataformas, que pueden encontrar mucho más sencillo eliminar esa información que solucionar los problemas que generan sus algoritmos. Por eso, lo que aquí se resuelva interesa mucho a las partes, pero también interesa a la prensa y, en definitiva, también interesa a la ciudadanía en general por la implicancia que esto va a tener en el debate público. Muchas gracias. Gracias, doctor. Exponen su informe como amigos del tribunal los doctores Andrés Gil Domínguez y Raúl Martínez Fasalari. Muchas gracias por la oportunidad de poder exponer en esta audiencia. Es un gran gusto para mí poder estar en intersubjetividad presencial con ustedes después de los duros tiempos que nos ha tocado vivir. Después de la reforma constitucional de 1994, el modelo o paradigma constitucional argentino es el de Estado constitucional y convencional de derecho. Dos elementos estructurales básicos lo caracterizan. En primer lugar, todos los derechos tienen a priori la misma jerarquía. Y en caso de colisión de derechos, esto se resuelve aplicando el principio de proporcionalidad como método racional de solución de conflictos. En segundo lugar, que los derechos son derrotables. Todos los derechos pueden ser derrotados por otros derechos en caso de colisión. Con lo cual, los límites a los derechos a través de colisiones de derechos pueden provenir de una ley de carácter general que establezca que un derecho tiene más peso que otro, y ahí sí se aplican los estándares interamericanos, o también pueden provenir de una colisión entre derechos en el campo de la regla de reconocimiento constitucional y convencional, y ahí se resuelve mediante los estándares aplicados por el control de constitucionalidad y de convencionalidad interno judicial, como lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia en numerosas ocasiones. Que los derechos tengan un peso abstracto que los caracteriza, especialmente la libertad de expresión, como un derecho preferente, no implica
que los derechos sean absolutos, ni tampoco implica que no puedan ser derrotados por otros derechos bajo ciertas circunstancias. Los emergentes de la cuarta revolución industrial, Internet, el entorno digital, el metaverso, el gaming, la inteligencia artificial, el blockchain, hacen que los viejos derechos tengan que alojar nuevas pretensiones, especialmente en lo que hace a la intimidad. Por eso, en el marco del artículo 19 de la Constitución y concordantes de los tratados sobre derechos humanos, aparece o se aloja o se hospeda la pretensión, la facultad, la potestad del olvido digital o del derecho al olvido digital, que lo que intenta es que aquello que fuimos o lo que somos no se cristalice para siempre y nos determine para siempre, obviando, esquivando, desconociendo el carácter dinámico del principio de autonomía, como hablaba Nino, de la biografía o mismidad, como hablaba Vidar Campos, que son la esencia de la intimidad alojada en el artículo 19 de nuestra Constitución. Este derecho al olvido presenta varias tipologías. Puede ser por autodepuración digital, esto es que por el paso del tiempo haga que los contenidos desaparezcan del entorno digital o los enlaces sean desvinculados. También el derecho al olvido puede ser por eliminación total de contenidos, o también el derecho al olvido puede ser por una desindexación total o parcial de acceso a los contenidos. En este plano y dentro de esta estructura conceptual, me parece que es muy importante distinguir entre aquellos contenidos en la presente causa, entre aquellos contenidos digitales que se vinculan directamente al interés público relevante que produjo el caso Coppola, de aquellos contenidos digitales que no se vinculan con el caso Coppola. Lo que está pretendiendo la actora en este caso es que se desindexe parcialmente el acceso a determinados contenidos digitales que no tienen ningún tipo de interés o relevancia pública, que no tienen ningún tipo de interés histórico, sociológico ni cultural, y que implican en una colisión de derechos una interferencia leve en el ámbito de protección de la libertad de expresión y de información en aras de proteger la libertad de intimidad manifestada en este campo de esta manera por el derecho al olvido. También es muy importante, como cuestiones especiales de este caso, que la Corte Suprema de Justicia tenga en cuenta que cuando sucedieron o se generaron estos contenidos digitales, la actora era una menor de edad, era una adolescente protegida por la Convención sobre los Derechos del Niño, que hoy, en la actualidad, a través de la normativa convencional interpretada, lo que ha hecho es establecer el derecho al olvido digital de niños, niñas y adolescentes. Y también es muy importante que la Corte Suprema de Justicia tenga en cuenta que esos contenidos reflejan violencia de género y que se evalúen frente a estos estándares, los actuales estándares, dichos contenidos. En síntesis, la actora no quiere que se olviden de ella. La actora lo que quiere es que se rescate, se proteja a esa niña y esa mujer que fue. Excelentísimo tribunal, los acontecimientos que se dan y que se debaten en este caso coinciden con el origen de prestación de servicios a Internet en la Argentina y en otros países. Desde entonces, diversos métodos de regulación de los conflictos que se dan se han esbozado. Hoy en día, mayoritariamente, se ha aceptado el término de autorregulación, es decir, cuando los usuarios aceptan los términos y condiciones que el prestador ofrece. El problema se da cuando este prestador no reconoce la jurisdicción, que no sería en este caso, pero sí, que sería este el caso, cuando los términos y condiciones no reconocen normativas vigentes en nuestro país. Es en este caso que cito la Ley 26.485 de Protección Integral contra las Mujeres, en la cual en el artículo 5 define violencia simbólica y en el 6 define violencia mediática. Dice textualmente: aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres, sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres. Esta norma tuvo su origen también en la conocida Convención de Belén de Pará,
reconocida por ley 24632, en donde en el artículo 8º, inciso G, dice alentar a los medios de información a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia de la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto de la dignidad de la mujer. El Poder Ejecutivo también ha emitido distintas normas citando estas precedentes. Este Poder Judicial en distintas jurisdicciones de todo el país reconoce y aplica esto. No quiero dejar de olvidar la Oficina de Violencia Doméstica en el ámbito de esta Corte, que tanta ayuda da a mujeres en condición de vulnerabilidad. Queda un minuto, doctor. La sociedad ha cambiado, los poderes constituidos de nuestra nación han receptado este cambio. La semana pasada se celebró el Día de la Mujer. Una de las consignas era no es no. Ese no absoluto, que toda mujer tiene derecho a decirlo en la vida física real, también debe ser escuchado, reconocido y respetado también en ámbitos virtuales. Muchas gracias. Gracias, doctor. A continuación, expone por la Asociación por los Derechos Civiles, ADC, su presidente, doctor Hernán Gulco, y el doctor Alejandro Segarra. Buenos días, excelentísima Corte. La ADC, Asociación por los Derechos Civiles, agradece esta convocatoria de excelentísima Corte para tratar este trascendental tema vinculado con el conflicto entre el derecho al honor y a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión. El invocado derecho al olvido no aparece, por supuesto, en la Constitución, por lo tanto tiene que ser encuadrado dentro del derecho al honor y a la privacidad. Esto lo pone en conflicto con el derecho a la libertad de expresión, que ha sido invocado en el presente caso, y le corresponderá a esta excelentísima Corte hacer la ponderación entre estos dos derechos en conflicto, como lo ha hecho en otros casos. El punto de partida de este caso parece ser la jurisprudencia de la Corte vinculada con esta tecnología específica de los motores de búsqueda. Me refiero a los casos Rodríguez, Gambutas y Massa. El problema es que esos precedentes se refieren a supuestos de hecho diferentes a los de este caso. Ello es así porque esos casos se referían a supuestos donde los motores de búsqueda conducían a información inexacta sobre las actoras. Entonces, en esos casos la Corte elaboró ciertos estándares para determinar en qué casos excepcionales podía ser antijurídica la conducta de los motores de búsqueda cuando permitían el acceso a información inexacta sobre las actoras. Este caso es diferente, porque acá nadie duda, tampoco la actora lo cuestiona, de que la información, en este caso, sobre ella es verdadera, existió, es verídica. Entonces, la pregunta es, ¿qué estándares vamos a aplicar acá? Bien, si bien no se refieren, por supuesto, a los motores de búsqueda, sino a medios tradicionales de difusión, pareciera que son relevantes, en este caso, los precedentes de esta excelentísima Corte en los casos Ponseti de Balbín, Franco y Barreiro. En los dos primeros se trataba de la difusión gráfica de imágenes, en un caso del doctor Ricardo Balbín, un conocido político, en situación de agonía, en una clínica, en terapia intensiva, a través de una foto tomada de manera clandestina. La Corte Suprema consideró que esa publicación no se encontraba amparada por la libertad de expresión, porque más allá que el doctor Balbín era una figura pública, la noticia carecía de toda trascendencia pública. Y el caso Franco era similar, se trataba de una foto tomada también clandestinamente del cadáver de una persona que había sido asesinada, tomada desde el exterior, estando el cadáver en el patio de su casa. La Corte Suprema una vez más resolvió que la noticia carecía de toda trascendencia pública y por lo tanto el medio era responsable. Y por último, en el caso Barreiro, la Corte llegó a la conclusión contraria, porque si bien se trataba de una cámara oculta televisiva, en ese caso la información vinculada con
el tráfico de bebés en la provincia de Misiones sí poseía trascendencia pública y por lo tanto el medio estaba amparado por la libertad de expresión. Aplicando estos estándares al presente caso, ¿qué tenemos? La actora era una figura pública en el momento de los hechos porque voluntariamente se había expuesto a los reflectores de la opinión pública y lo sigue siendo ahora. En segundo lugar, el tema vinculado con el llamado caso Coppola sí tenía interés público, lo cual fue reconocido tanto en primera instancia y Cámara. Ahora, si el tema tenía interés público, si la información como tal lo tenía, ¿por qué los videos no lo tendrían también? Aparentemente están inexcindiblemente ligados, la información y los videos, más allá de que estos, por supuesto, sean de escaso contenido artístico. Pero recordemos que la libertad de expresión no solo protege las noticias que sean asépticas, sino aquellas que molestan, ofenden o escandalizan, como lo ha dicho muchas veces esta Corte Suprema, la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, resumiendo, se trata de una personalidad pública en un tema que tiene interés público y además no existe en el sistema jurídico argentino una ley que regule el derecho al olvido. Y esto es fundamental porque de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando hablamos de ley, artículo 30 de la Convención Americana, nos referimos a una norma emanada por el Poder Legislativo. Esa ley no existe en nuestro país. Y esa doctrina de la opinión consultiva 6 de la Corte Interamericana al interpretar el concepto de ley del artículo 30 de la Convención Americana también ha sido adoptado expresamente por la Corte Interamericana en el caso Claude Reyes versus Chile, al decir que las restricciones a la libertad de expresión tenían que estar previstas por una norma de carácter legislativo, que no existe en este caso, porque la ley específica que regula Internet, que tiene un solo artículo, en ningún lugar prevé el llamado derecho al olvido. ¿Qué pasa si mañana el Congreso modificara esta norma? El Congreso, por supuesto, y no las legislaturas locales que carecen de competencia constitucional en este tema. ¿Qué pasaría si regulara eso? Bueno, en ese caso deberíamos someter a esa hipotética ley a los estrictos estándares elaborados por esta Corte Suprema y la Corte Interamericana respecto de la validez de las restricciones a la libertad de expresión. En síntesis, la ADC considera que la sentencia de la Cámara de Apelaciones que hizo lugar parcialmente a la demanda debe ser revocada y debe ser rechazada la demanda. Eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Expone su presentación como amigo del tribunal el doctor Horacio Roberto Granero. Mucho se ha dicho, seguramente se va a seguir diciendo, y tomo las palabras del señor presidente cuando dijo que también prefería que habláramos en forma sencilla, para que todos nos entendamos. Y creo que esto también es válido. Hoy día el derecho al olvido, lo sabemos, se ha dicho, no está regulado normativamente. Es una construcción, hay una discusión doctrinaria y es cierto que hay un vacío normativo. Este vacío normativo habla sobre la posibilidad o no de que los derechos personalísimos de alguien puedan ser cercenados en aras a lo que se llama la libertad de expresión y la libertad de prensa. Recuerdo en este tema, y me tocó y he tenido el enorme honor de haber sido amicus curiae también en el caso de Belén Rodríguez, cuando en el caso se discutió la responsabilidad de los buscadores, y me quedé con una frase que me gustó mucho, cuando se hablaba de la responsabilidad de los buscadores no como creadores de contenido, sino como facilitadores. O sea, generaban una posibilidad de acceder a esa información. Ese hecho de facilitadores de acceso de datos lo considero enormemente importante, porque cuando una actividad, aunque sea lícita, genera daño, lo sabemos los abogados,
hay una obligación de repararlo. Entonces, acá hay un cambio en la responsabilidad generada por lo que hemos estudiado, lo que hemos enseñado en la universidad, por el tema de la tecnología. La tecnología ha entrado en la ventana de los abogados y ha generado enorme cantidad de cambios. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar en este caso? Creo que hay que repensar el tema de la responsabilidad. Y en este aspecto tomo la reforma del Código Civil del 1757, cuando se habla de los servicios real o potencialmente peligrosos. Nuevamente doy mi opinión respecto a que la responsabilidad del riesgo creado es una responsabilidad existente, hoy día normativamente regulada, y que correspondería analizar, por ejemplo, qué casos se consideran o qué servicios se consideran peligrosos, para ver si en este caso la Internet y los buscadores se encuadran dentro de este servicio. Pienso en este caso los aviones. Uno dice, no es peligroso, por suerte no, y por suerte seguimos subiendo los aviones y tenemos una enorme confianza de que van a salir y llegar como corresponde. Pero si uno llega a pensar las toneladas de metal que son y los elementos técnicos que tienen que hacer para que vuele y la sustentación, etcétera, etcétera, y que llegue a destino, uno llega a pensar que puede ser una cosa peligrosa. Pero hay unos elementos de precaución que se colocan previamente para evitar que esto ocurra, y esto hace que viajemos contentos. Entonces, cuando yo puedo manejar los riesgos, estoy tranquilo. Cuando no puedo manejar los riesgos, estoy preocupado. Si yo genero un sistema que genera robots, que me busca la información, me la indexa, y quizás no los puedo manejar libremente, estoy en un problema y creo que tienen responsabilidad. Entonces, cuanto mayor tecnología estoy ingresando, considero que mayor responsabilidad debo tener en el manejo de esa tecnología que he creado. Los hechos que la actora pretende hoy día desindexar sucedieron en el año 96, antes de que exista Google. Y si pensamos por un momento que cuando ella aceptó, directa o indirectamente, si fue mayor o menor de edad, no importa en este momento, pero cuando no existía Internet, a lo mejor, si hubiera existido, lo hubiera pensado dos veces. Entonces no podemos usar el mismo cartabón de lo que se ha hecho ahora, sabiendo que ya existe Internet, cuando en su momento no lo había, cuando la forma de difusión era completamente distinta. Entonces, creo que el hecho de reconocer el derecho al olvido, que sea una desindexación informativa, habla de la desaparición de algo que es la vigencia que no está vigente y que no hace a la eliminación de ese producto. No se pide que no esté más la información. Existen y muy buenos buscadores, tanto en los diarios, Clarín, Nación, etcétera. Los investigadores se pueden quedar tranquilos que pueden seguir investigando todo lo que desean. Acá no se cercena la información, no se cercena la búsqueda. Entonces, considero que pensar si el antes o después de esto significa una limitación de la libertad de expresión me parece que es maximizar la importancia de la demandada, cuando la libertad de expresión existía por la Declaración de los Derechos Humanos, Universal de los Derechos Humanos, desde el año 48, y obviamente desde el artículo 14 de la Constitución, la libertad de prensa. Entonces, y con esto me gustaría terminar, y hago las veces de la propuesta que nos hizo el señor presidente y pido disculpas por el ejemplo, pero parafraseando algo que más o menos conocemos, que es, por ejemplo, todo lo que ocurrió en Las Vegas acaba en Las Vegas. Parecería que todo lo que ocurrió en Internet no se puede eliminar, y me parece injusto. Yo creo que todos tenemos un derecho a la segunda oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, doctor.
Expone su informe a continuación el Centro de Estudios Legales y Sociales CELS, cuyo orador es el doctor Diego Morales. En nombre del CELS agradecemos la invitación de esta Suprema Corte. Vamos a remarcar 3 asuntos que nos parecen relevantes en esta presentación. El primero tiene que ver con el alcance de la libertad de expresión, las restricciones permitidas, incluso en aquella expresión o aquella libertad que sucede a través de entornos digitales, y en particular la relevancia que tiene sobre esto aquellas cuestiones relacionadas con asuntos de interés públicos y personas públicas. En segundo lugar, vamos a poner en crisis una afirmación que hace el fallo de la Cámara que tiene que ver con la identificación de una regla del tiempo para la sostenibilidad de información apoyada en la Ley 25.326 y también en el artículo 51 del Código Penal. Y por último, una cita al Superior Tribunal Constitucional de España con relación a estos asuntos, ¿no? Yendo al primer punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que existe una estrecha relación entre la convivencia democrática y la libertad de opinión y expresión. En tanto, la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Por ello, como ya se ha dicho en esta sala, las eventuales restricciones legítimas a su ejercicio son de carácter excepcional y deben ser interpretadas en forma restrictiva. El artículo 1 de la Ley 26.032 señaló que la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole a través del servicio de Internet se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión, y esta Corte ya reafirmó esa idea en distintos precedentes ya citados en esta sala, ¿no? La Comisión Interamericana, a través de su Relatoría de Libertad de Expresión, publicó en el año 2013 un informe sobre libertad de expresión e Internet. De allí destaco 3 cuestiones que me parecen importantes, ¿no? Dijo que una determinada medida restrictiva puede parecer leve si la estudia solamente desde la perspectiva de la persona afectada. Sin embargo, la misma medida puede tener un impacto realmente devastador en el funcionamiento general de Internet y, en consecuencia, en el derecho a la libertad de expresión de todo el conjunto de los usuarios. En este sentido, es indispensable evaluar cada una de las medidas de forma especializada bajo lo que puede ser denominado una perspectiva sistémica digital. Por eso, al evaluar la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en Internet, se debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la capacidad de Internet para garantizar y promover la libertad de expresión con respecto a los beneficios que la restricción reportaría para la protección de otros intereses, ¿no? Después de desarrollar en este informe ciertos detalles acerca de los requisitos permitidos por la Convención Americana en el marco del artículo 13.2, dijo 2 cuestiones que nos parecen relevantes. La primera tiene que ver con la disponibilidad por parte del Estado de medidas menos restrictivas sobre el derecho a la libertad de pensamiento y expresión que en Internet pueden estar más fácilmente disponibles que en entornos analógicos. No se refiere ahí a la idea del derecho a rectificación y respuesta. Y la segunda afirmación que hace es: aquellas medidas encaminadas a eliminar enlaces, links, datos y sitios web del servidor en los que están alojados constituyen una restricción que solo será excepcionalmente admisible con los estrictos términos establecidos en el artículo 13 de la Convención Americana. Lo que cité son párrafos 54, 64 y 84, ¿no? Por otra parte, la sentencia de Cámara que esta Corte tiene que revisar tampoco trató la necesaria acreditación del daño como requisito ineludible para la imposición de responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de expresión. Y en este sentido agregamos en esta oportunidad una referencia que en el informe de libertad de expresión e Internet que citamos no está lo suficientemente desarrollada, que tiene que ver con el artículo 13.3. La conocida opinión consultiva número 5 señaló que el artículo 13.2 tiene que interpretarse de acuerdo con las disposiciones del artículo 13.3, que es el más explícito en prohibir las restricciones a la libertad de expresión mediante vías o medios indirectos, encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
y agregó, el artículo 13.3 no solo trata de las restricciones gubernamentales indirectas, sino que también prohíbe expresamente controles particulares que produzcan el mismo resultado. Esto puede ser aplicable a la actora como a la demandada, ¿no? Entonces, nos parece relevante ahora sí también agregar algo que ya se dijo en esta sala, que tiene que ver con las características de figura pública de la actora involucrada en asuntos de interés público, ¿no? Y esto no fue suficientemente tratado en la decisión de la Cámara que está a revisión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, ha señalado que los límites a la crítica aceptable respecto a una figura pública son, por tanto, más amplios que en el caso de un particular. Ello por cuanto la figura pública inevitablemente y conscientemente se abre a un riguroso escrutinio de sus palabras y hechos por parte de periodistas y de la opinión pública en general. La Corte Interamericana, como se sabe, extendió esto también a aspectos de la vida privada de figuras públicas. Pero tal vez el dato relevante en la legislación comparada es la Unión Europea, en su reglamento en materia de datos personales, en el artículo 17, que refiere a la posibilidad de supresión de datos, excluye aquella información vinculada a asuntos de interés público. Esto está en el 17, apartado 3 del reglamento que cité. En segundo lugar, el punto que nos interesa también es criticar la ubicación que hace la Cámara Civil de una especie de regla con relación al paso del tiempo que habilitaría resolver el caso como lo hizo, ¿no? En ese sentido, esta Corte Suprema tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la regla prevista en el artículo 26 de la Ley 25.326 en el caso Catania, ¿no? Allí dijo, la ley ha consagrado el derecho del afectado a exigir que, transcurrido cierto tiempo, los datos significativos para evaluar su solvencia económica financiera no sean mantenidos en las bases de datos ni difundidos con el objeto de que un individuo no quede sujeto indefinidamente a una indagación sobre su pasado. Le queda un minuto, doctor. Gracias. También resulta con suficiente claridad que el legislador expuso su preocupación acerca de que el mantenimiento de información adversa en las pertinentes bases de datos durante un largo lapso podría dar lugar a una suerte de inhabilitación del deudor y la consiguiente imposibilidad de reingreso al circuito comercial y por ende juzgó aquel mantenimiento como una solución disvaliosa. También el doctor Petraki, en un voto en el caso Matimpor, señaló algo similar con relación al artículo 51 del Código Penal. Y por último, el Tribunal Constitucional Español dijo que en un caso similar a este, tampoco justifica que aquellos que se exponen a sí mismos públicamente puedan exigir que se construya un currículo a su gusto, controlando su discurso sobre sí mismo, eliminando de Internet las informaciones negativas, posicionando a su antojo los resultados de las búsquedas de Internet. Muchas gracias. Gracias, doctor. Se oirá a continuación, como amigo del tribunal, al doctor Ricardo Alberto Muñoz, hijo. Buenos días. En primer lugar, destaco el valioso criterio que ha tenido la excelentísima Corte en seleccionar este caso y darle la debida publicidad y democratización que los institutos del amigo del tribunal genera. Y en el caso mío lo hago y agradeciendo la admisión sin otra movilidad, motivación de que ser abogado, docente, investigador universitario, autor de libros y en definitiva buscando la verdad en el tema. Y además adelanto mi opinión que apoyo la defensa de los derechos de la actora, entendiendo humildemente que debe la excelentísima Corte confirmar el fallo que aquí se discute. Básicamente voy a dividir mi exposición fundamentalmente en dos aspectos. Por un lado, destacar algunas precisiones vinculadas al derecho al olvido, que creo que es importante clarificarlo. Y en segundo lugar, humildemente daremos algunos argumentos o motivaciones que creemos que pueden ser de validez para la resolución del caso. En primer lugar, destacar que en materia del derecho al olvido digital, el origen, la generación, la captación del dato es lícito, solamente que su continuidad en el tiempo, su propagación y difusión lo transforma innecesario, en ilegítimo y por lo tanto desproporcionado. El acceso facilitado a través de los motores de búsqueda hace que el mismo se transforme en desproporcionado.
El factor tiempo es importante, pero no es el único, no es una variable exclusiva, sino que a la vez hay que destacar otros aspectos tales como la actualidad, la pertinencia y la relevancia. Vale destacar que el factor tiempo en este caso sí se cumple porque estamos hablando de contenido generado hace más de 20 años. Destacar, y en esto quiero ser preciso, que en materia del derecho al olvido, el dato ha perdido actualidad, deja de ser relevante, particularmente es inadecuado, impertinente, innecesario y excesivo en relación al ámbito y finalidad para lo cual se hubiese obtenido o recolectado. Excelentísima Corte, esa regulación ya existe en el artículo 7 de la Ley de Protección de Datos Personales, de tal manera que no existe, en mi opinión, una vacancia jurídica. La información no es falsa, no se vincula en forma ilícita, porque si así fuere, entonces caben las tradicionales pretensiones que regulan, en nuestro caso, la ley de habeas data. No prospera el derecho al olvido cuando estemos hablando de información con fines históricos, estadísticos o científicos. Tampoco prospera en el caso de que el reclamante tenga relevancia pública o que exista un interés público, como por ejemplo datos en materia penal, y además vale destacar, se encuentra protegida la fuente original de información periodística en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional. Ahora bien, algunas humildes sugerencias que creemos que podrían enriquecer el debate y que podrían dar sólidos argumentos a la hora de resolver. Primero, entendemos que debe tenerse en vista la edad de la actora, independientemente si al momento de la generación de los contenidos era menor de edad o no. Básicamente porque se respetan o deben respetarse igualmente las reglas de la tutela especial de niños, niñas y adolescentes, teniendo presente la temprana edad del actor en ese momento y el contexto que estaba sumergida la actora, la que la coloca en una situación de vulnerabilidad en los términos del artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional. Por ello se solicita, tal como se ha dicho acá, que se falle con una perspectiva de género e interseccionalidad, porque hay varias desigualdades sistemáticas que pueden generarse y superposición de factores, no solamente en materia de género, sino también social. A la vez destacar en este punto de que independientemente de que se haya sometido voluntariamente a la generación de estos contenidos, esos contenidos o ese sometimiento ha sido revocado, se ha revocado su consentimiento, también aspecto que está regulado en la Ley de Protección de Datos Personales. Debe destacarse también la reputación de los demás, la moral pública, la protección de la moral de la infancia, la adolescencia, la incitación a la violencia, toda terminología que establece el artículo 13 infin de la Convención Americana de Derechos Humanos cuando regula la libertad de expresión. Básicamente, entendemos humildemente que debe ponerse foco en la víctima, en la perspectiva de la víctima, en ese momento una persona desventajada al momento de generar estos contenidos, porque además consta en la causa situaciones de violencia y agresión. Además, también era motivo de toda una situación de corrupción y un escándalo judicial. De tal manera que entendemos que no existiría un agravio concreto, individualizado, a la violación a la libertad de expresión, solo conjetural, toda vez que no hay una afectación concreta al derecho de la sociedad al tener acceso a ese tipo de contenidos que implican situaciones de agresión y violencia en materia de género. Igualmente, creemos que se encuentra a salvo la doctrina de la excelentísima Corte, por ejemplo, en el caso Sujarchuk, que no es aplicable, porque en este caso hablamos de contenidos que se propagan a través de motores de búsqueda y no fuentes directas de información periodística. De la misma manera se encuentra a salvo la doctrina de la Corte en el caso CZM contra Google del 2018, porque acá tampoco se pondría en riesgo aquella obligación, o si se quiere prohibición de la obligación de monitoreo general de contenidos. También creemos que sería muy útil a los fines de la resolución del caso que vuestra Corte tenga a la vista los 13 criterios
que estableció el denominado grupo del trabajo del artículo 29 respecto a criterios para la resolución del caso en materias de derecho al olvido en el marco de la Unión Europea, a la vez también la regla del artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos Personales podrían dar también un argumento válido y una herramienta concreta. Tampoco en el caso no se presentan, según surgen de las constancias de la causa, de que se den aquellos supuestos que excepcionan al derecho al olvido, como por ejemplo la calidad de funcionario público, como por ejemplo el contenido penal de la información, como por ejemplo la fuente pública o el interés público, de tal manera de que el criterio de este amigo del tribunal también deja a salvo la jurisprudencia de la Corte en el caso Paqués, fallos 342-2187. En definitiva, creemos que los contornos de la libertad de expresión deben ser definidos también a la luz de nuevos contenidos de los derechos digitales, principalmente en el anclaje constitucional que da la cláusula de desarrollo humano en el artículo 75, inciso 19, cuando hace alusión a un objetivo constitucional de desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Muchas gracias. Gracias, doctor. Expone a continuación, en representación de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales ASEC, su presidente, el doctor Pedro Caminos, y la doctora María Lorena González Tozzi. Señor presidente, señores ministros, el presente caso llamó la atención de nuestra asociación porque proporciona la ocasión para hablar sobre el elefante en la habitación en lo que se refiere al control judicial de constitucionalidad, la creación judicial del derecho. Casos como este, al ser resueltos, nos proporcionan un estándar del que hoy carecemos para enfrentarnos a situaciones análogas en el futuro. Como asociación preocupada por la promoción de la cultura constitucional, nos interesó hacer un aporte sobre los factores relevantes a tener en cuenta para tomar una decisión de esta naturaleza. Para ello, recurrimos a una distinción conceptual proveniente de la doctrina estadounidense. Me refiero a la distinción entre interpretación e implementación de la Constitución. Mientras que la interpretación es la determinación del significado del texto constitucional, las doctrinas de implementación son estándares que proporcionan criterios relativamente específicos para la solución de casos. En el presente juicio, por ejemplo, esta Corte deberá interpretar la Constitución para establecer si un derecho al olvido, como el que esgrime la parte actora, puede ser identificado a partir de alguna de las disposiciones más abstractas de la Constitución y de instrumentos internacionales. Luego, deberá también interpretar los principios relativos a la libertad de expresión y al derecho de acceso a la información para dilucidar si se plantea un conflicto de derechos. Y, fundamentalmente, la Corte deberá elaborar un estándar que le permita a sí misma, en esta oportunidad, y a los tribunales inferiores en el futuro, resolver esta clase de casos. Para la elaboración de un estándar de implementación, no solo es relevante la interpretación de la Constitución, sino que también se requiere tener en cuenta una serie de consideraciones, tanto institucionales como sobre las consecuencias posibles de la decisión. Las consideraciones institucionales se refieren a conocidos problemas como la separación de poderes y las capacidades institucionales de cada uno de los órganos de gobierno. En nuestro memorial, en lo que hace a las consecuencias de la decisión, señalamos particularmente tres: la imposición de costos de decisión, costos de error y costos de planificación. Por razones de tiempo no nos explayaremos ahora sobre cada uno de estos errores, sobre cada uno de estos tipos de consecuencias. Pero sí queremos resaltar que la materia sobre la cual va a regular esta Corte es una que está sujeta a grandes cambios en lapsos muy breves. De ese modo, la probabilidad de anticipar las consecuencias de la decisión es más reducida. Cuando ello ocurre, posiblemente la opción regulatoria menos riesgosa sea adoptar una decisión mínima, es decir, una decisión que se ciña lo más estrictamente posible a los hechos del caso y que recurra a fundamentos ampliamente compartidos, poco controversiales, como pueden ser los propios precedentes de la Corte en materias análogas o cercanas, tales como muchos de los casos ya mencionados, como el caso de Rodríguez Belén y otros vinculados a la temática de responsabilidad de los buscadores de Internet. Para esto último, le voy a ceder la palabra a mi colega, la doctora González Tozzi. Muchas gracias. Buenos días.
Uno de los problemas de implementación del derecho al olvido surge de los estándares constitucionales vigentes en nuestro sistema, vinculados con el derecho al honor, la libertad de expresión y el derecho a la información. El punto decisivo es establecer la existencia de un asunto de interés público general y luego considerar si existe o no una reducción de la custodia del honor respecto de la persona involucrada. Este criterio resulta relevante frente a un pedido de reconocimiento de una especie de derecho al olvido digital que persigue la posibilidad de suprimir de la esfera pública datos veraces sobre un pasado célebre o popular elegido, pero que se pretende olvidar, imponiendo ese deber de purga del pasado mediático en cabeza de los buscadores de Internet. El riesgo radica en habilitar una herramienta que permita a las personas públicas o mediáticas construir un pasado a su medida. Pero el derecho al olvido no puede ser admitido para aquellos que deciden exponerse públicamente como una herramienta hábil para exigir que se construya un pasado digital a su gusto, invocando afectaciones a su honor por los ecos digitales de su pasado mediático y elegido. En la sentencia recurrida se formuló una valoración antojadiza para admitir una especie de derecho al olvido mediático. En primer lugar, porque excede los estándares fijados en el precedente del Tribunal Europeo antes citado, en el que se apoya la sentencia recurrida, en el caso Costeja. Allí, precisamente, se tuvo en cuenta la noción de interés público y la condición de persona no pública de Mario Costeja. Y además se advirtió que un derecho al olvido absoluto podía traer problemas de aplicación e interpretación frente a todo aquello que es de interés público. En segundo lugar, esa valoración es ajena a los estándares de implementación diseñados por esta Corte frente a los conflictos suscitados entre la libertad de expresión y el honor. La libertad de expresión y el derecho a informarse no se limitan a la prensa escrita ni a los contenidos políticos o judiciales, ni mucho menos a aquellos contenidos que para algunos, como los jueces de la Cámara Civil, son ajenos al buen gusto. Toda la argumentación que ofrece la sentencia recurrida reposa en una apreciación subjetiva de lo que es la televisión basura y es notoriamente irrelevante a los fines de determinar la procedencia de una especie de derecho al olvido mediático y es grave porque soslaya una distinción básica para la resolución de este caso, la figura pública y mediática de la peticionante. En este caso no se advierte entonces que se configure una real vulneración del derecho al honor que justifique un sacrificio al interés general como consecuencia de la desindexación de contenido lícito, veraz y público en los que la actora voluntariamente se presentó. Esta es la distinción relevante que debe formularse al momento de evaluar el reconocimiento del derecho al olvido digital, que solo puede ser receptado con carácter restrictivo y en modo alguno puede amparar a aquellos personajes de la esfera pública que por su propia voluntad generaron contenido mediático que luego, por el transcurso del tiempo, consideran como incómodos e inconvenientes de acuerdo con sus aspiraciones presentes que demandan el desmantelamiento del ayer olvidado. Como vemos, la valoración de los derechos en conflicto debe estudiarse con cautela para evitar el riesgo de que el derecho al olvido sea utilizado como un instrumento de censura, ya que en ningún caso puede permitir la eliminación antojadiza de información en la red. El derecho al olvido no es el derecho a reescribir la propia historia a nuestro gusto, diseñando un pasado digital a medida, sino que está pensado exclusivamente para aquellas situaciones excepcionales en las que las injerencias en el derecho al honor son desproporcionadas en comparación a los intereses que protegen la libertad de información y expresión. Ninguno de estos criterios de implementación se encuentran presentes en este caso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Expone su informe como amigo del tribunal el doctor Francisco Javier Seminara. Señor presidente, señores ministros, quiero celebrar especialmente esta audiencia, no solo porque permite el funcionamiento amplio, concreto y oportuno de la ya arraigada institución de los amigos del tribunal, sino porque además ofrece un ámbito propicio para que se ventile una cuestión que va más allá del interés de las partes en este pleito. En efecto, el contexto social hoy se modifica de modo vertiginoso y nos encontramos en un contexto muy distinto al dictado en la sentencia del caso Rodríguez, donde se ha modificado sustancialmente.
Entonces entiendo que hoy nos convoca un conflicto aparente en el ejercicio de los derechos constitucionales. Como abogado de la matrícula, hace unos pocos años he tenido la oportunidad de asistir a un grupo de personas que se vieron afectadas por la difusión de datos personales erróneos y muchas veces desactualizados, que le produjeron un daño irreparable. En ese sentido y en ese contexto, muchas veces esa información es desmentida por un posterior proceso judicial, por el normal funcionamiento de la justicia. Continúa siendo entonces una indexación de la información, producto de los denominados buscadores. Por eso creo que es imperioso encontrar una solución a este conflicto en la coexistencia de normas de raigambre constitucional, sin dejar de lado el emisor de las noticias, pero pensarlo en contrario sería desconocer derechos constitucionales como son el honor y la imagen, o la imagen digital, como suele llamarse. Por eso dije al principio que estamos ante un aparente conflicto y quiero citar a la más tradicional jurisprudencia de la Corte, que lo quiero leer textualmente, que dice lo siguiente: las normas constitucionales y los derechos que estriban de las mismas no deben ser interpretadas de modo que unas abroguen la vigencia de otras, sino que debe procurarse su conciliación y coexistencia. A ello apunta entonces mi aporte. No quiero quitarle mucho más tiempo, les agradezco la oportunidad y gracias. Muchas gracias, doctor. Se oirá a continuación a la Asociación Civil Usina de Justicia, a través de su presidenta, la doctora Elisa Diana Cohen Agrés, y del apoderado de la institución, doctor Fernando Oscar Soto. Señor presidente, señores ministros, gracias por la invitación en esta tan importante tarea de tratar de dilucidar la correcta aplicación de justicia en este caso. La Corte ha dicho de antaño que toda restricción o sanción de limitación de la libertad de expresión debe ser de interpretación restrictiva y que toda censura padece de entrada de una fuerte presunción de inconstitucionalidad. En este caso, la actora ha participado en un hecho policial, pero además de eso, ha participado voluntariamente en diversos programas y entrevistas que versan y hablan sobre ese hecho policial. Y fundamentalmente ese hecho policial fue un hecho de corrupción por una causa judicial conocida periodísticamente como el caso Coppola. Y esto interesa por el hecho de la corrupción de los funcionarios públicos, pero también por el tratamiento que le ha dado el periodismo cubriendo el caso que hace claramente al interés público. Gracias. Este interés público protegido, y también está esto reseñado en el dictamen del procurador, en este caso, en los fallos Melo, Gers, Boston Medical, Funtevecchia y otros de esta Corte. Para nosotros, en representación de los derechos de las víctimas, este caso tiene un indudable interés público. Miren, para decirlo en forma sencilla, como nos ha invitado el presidente del tribunal, Internet se puede asimilar a una gran biblioteca y los hechos sobre los cuales se registran el acaecimiento de delitos y la noticia sobre la investigación de esos delitos figuran en esa biblioteca. De modo que ahora borrar esa biblioteca es un hecho que trasciende el hecho individual y afecta al interés público, a la comunidad en general. Nosotros consideramos, para terminar, en mi exposición continuará la señora presidenta de Usina de Justicia, Diana Cohen Agrest. Nosotros consideramos que por encima de estos fundamentos debe prevalecer el derecho a la búsqueda de la verdad, que tienen todas las personas víctimas de delitos, reconocida por convenios internacionales y particularmente en Argentina, a través de lo previsto en el artículo 3 de la Ley Nacional de Víctimas número 27372. Por lo tanto, concluimos que el fallo de la Cámara Civil debe ser revocado. Muchas gracias.
Señor presidente de esta excelentísima Corte, doctor Horacio Rosati, señores ministros de la Corte Suprema. En la Unión Europea, estadísticamente, cito, un 18% de las solicitudes a eliminar se relacionan con el delito. Fin de la cita. Obviamente, nadie quiere que sus delitos cometidos en el pasado sean fácilmente accesibles en línea. Sin embargo, los tribunales europeos no autorizan todas las solicitudes de desindexación. El Tribunal Superior se negó a ordenar la desindexación de un empresario que había sido condenado a 4 años de prisión por un delito de fraude, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimó una solicitud de 2 medio hermanos condenados en 1993 por asesinar a un popular actor. Ambos solicitaban anonimizar los informes del homicidio. ¿Acaso basta invocar la protección de la privacidad para obstruir el acceso a los registros públicos? Varios argumentos orientan la posición de Usina de Justicia. En primer lugar, una parte sustancial de lo que seguramente serán solicitudes de desindexación involucrarán noticias de causas penales. Los casos penales se juzgan a la vista del público y las condenas se registran como antecedentes penales. La publicidad es deliberada porque protege el interés público. En los Estados Unidos, el abuso sexual es un problema de seguridad pública y para proporcionar seguridad a sus ciudadanos se considera necesario el acceso a los registros públicos de abusadores sexuales. En otras palabras, un violador, incluso un homicida, dado el alto grado de reincidencia, no puede reclamar ningún tipo de privacidad si también las víctimas reales y potenciales, esto es, la sociedad toda, deben sufrir las consecuencias de obstaculizar la libertad de acceso a la información, derecho colectivo por excelencia. En segundo lugar, las políticas de Estado argentinas denominadas de memoria, verdad y justicia fueron creadas y destinadas a esclarecer, juzgar y reparar las violaciones a los derechos humanos de la última dictadura. En nombre de esos mismos valores, no podemos borrar con una mano lo escrito con la otra. ¿Acaso existe y debe existir el derecho al olvido en materia penal? Y si es así, ¿no es este derecho a la expresión positiva de una obligación correlativa, de un deber de olvido? Pero, ¿acaso el ser humano, hecho y hacedor de la historia y de su propia historia, puede ser obligado a olvidar? En tercer y último lugar, el derecho al olvido, cito, y quizás el deber de olvidar, choca frontalmente con la exigencia moral a la que debe someterse la ley. ¿Cómo admitir, en el plano de la ética y de la moral, que la mayoría de los delitos pueden ser olvidados, borrados por la gracia del tiempo, y que lo mismo ocurre con las penas que no se habrían vuelto a ejecutar dentro de un periodo determinado? ¿Qué ética, qué imperativo superior justificaría que solo el crimen de lesa humanidad fuera imprescriptible? Fin de la cita. Esta es una de las deudas pendientes de la Argentina que me limito a mencionar. Desde Usina de Justicia sostenemos que, en lugar de centrarse en un amplio derecho al olvido, el enfoque debería centrarse en desarrollar una lista limitada de circunstancias en la que debería ser necesaria la desindexación. En suma, ser prudentes y coherentes con nuestro sistema jurídico, evitando una pendiente resbaladiza donde se comienza borrando un hecho bochornoso pasado para terminar borrando los hechos aberrantes que cegaron tantas vidas humanas. Y concluyo con una cita de Milan Kundera: la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno. Seguidamente presenta su informe el doctor Guido Lorenzino en su carácter de defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Atravesamos cambios sociales, políticos, económicos y culturales. Es importante pensar qué rol juegan los derechos humanos hoy. La cuarta revolución industrial llegó hace rato y hay empresas que tienen hoy más poder incluso que los estados, como Google, Meta, Amazon, Apple. No solo tienen más poder, sino, por ejemplo, cotizaciones en bolsa incluso mayores al Producto Bruto Interno de varios países sumados. ¿Cómo pensamos hoy los derechos humanos?
Es necesaria una revisión integral, señores ministros, y tienen en sus manos la posibilidad de crear un estándar que permita fijar límites a los algoritmos, evitar el totalitarismo digital, trazar un horizonte en materia de ciudadanía digital. Este caso puntualmente nos habla del derecho a la autodeterminación informativa. En la práctica y en lo que refiere al uso de tecnologías, es el derecho de las personas a equivocarse, a optar, a vivir, sin que cada elección de vida deje una huella imborrable en manos de una empresa. Este caso va mucho más allá de Natalia. Son nuestros hijos e hijas que desde edad temprana se socializan en ecosistemas digitales usando celulares y tablets conectados a Internet. Nos habla de la apropiación de nuestros datos personales, nuestros gustos, interacciones y elecciones. Nótese la paradoja. Podemos por ley elegir nuestra identidad de género de acuerdo con nuestra autopercepción, y eso ha sido un avance significativo en materia de derechos humanos, pero no podemos eludir a algoritmos que eligen presentarnos al mundo de una forma solo guiada por el ánimo de lucro de las empresas. El tema que se trata en este expediente afecta principalmente a mujeres jóvenes. No es de extrañar, todos los estereotipos y representaciones patriarcales se reproducen en entornos digitales. Sí, como dije, no somos dueños y dueñas de cómo nos presentan los algoritmos. Mucho menos podremos frenar las violencias de que seamos blancos. Existe un fuerte componente de género en este debate. No lo digo yo, se ha dicho en numerosos precedentes judiciales. En este punto, los tres poderes deben obrar con debida diligencia, como establece la Constitución y los tratados internacionales de promoción y protección de los derechos humanos incorporados con la reforma de 1994, la Convención de Belón de Pará, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Ley Nacional 26485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. No pueden dejar de tenerse en cuenta a la hora de dictar una nueva sentencia. No hay dudas de que este caso se inscribe dentro de un tema de violencia. El algoritmo, la indexación y la falta de transparencia de estos mecanismos han afectado la integridad moral y emocional de Natalia. Todas estas conductas de violencia de género que se ejercen a través de nuevas tecnologías de las redes sociales o de Internet, las podemos englobar bajo la denominación de la violencia de género digital. En síntesis, podemos conceptualizar esta nueva tipología de violencia como una forma de maltrato hacia las mujeres que se ejerce mediante la utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicación. La empresa en este punto es responsable, pues es quien proporciona las herramientas tecnológicas a partir de las que se reproducen las violencias. Con solo buscar Natalia de Negri en Google, aparece entre los primeros resultados un video que nada tiene que ver con la vida y trayectoria de Natalia, más de 2 décadas después. A ello deben sumarse los comentarios machistas que pueden leerse por parte de diversos usuarios que se multiplican de manera indefinida a lo largo del tiempo y no parece que vayan a tener fin. Estos comentarios se replican como consecuencia del algoritmo creado por la empresa Google que tiende a hacer virales las noticias que generan interacción. En este sentido y paradójicamente, la presencia de la actora en los portales de noticias con motivo de su reclamo judicial ha revivido las búsquedas de antiguos material y con ello los comentarios violentos. Facilitar a través de la indexación, la reproducción de contenidos agraviantes y con ello la réplica indefinida de agresiones a través de comentarios vejatorios o denigrantes es un tipo de violencia mediática contra las mujeres. La libertad de expresión no es un derecho absoluto. Tal libertad encuentra como límite el respeto de los derechos humanos y la reputación de los demás. En definitiva, todo derecho que se encuentra sujeto a reglamentación y a una interpretación que sea razonable, sistemática y proporcionada a sus efectos, toda vez que entre en pugna con otros derechos de idéntica jerarquía. En el siglo XXI, la sociedad ha cambiado, también las formas, la comunicación y producción de datos e información. Las y los usuarios, por ejemplo, generan contenidos de las que las empresas como Google sacan provecho. A medida que la sociedad de la información va evolucionando, la ciudadanía se transforma en verdadera partícipe, autora, artífice de la noticia y de sus interpretaciones. Tal fenómeno, en principio, aparece como algo positivo, porque democratiza el acceso a los medios y a la opinión, pero también porta una faceta negativa, en tanto abre las puertas de la violencia de género virtual y del fenómeno conocido como ciberbullying, la violencia política, el odio y las fake news. No podemos ser espectadores de los daños que se consuman permanentemente. Debemos prevenir y reflexionar sobre esto. La tecnología no es neutral.
Ello máxime considerando que en materia de honor y reputación digital es mejor prevenir que resarcir. Un daño en la dignidad humana es incalculable e irreparable. Natalia ha sido víctima de un forzamiento. Ella atravesó, como muchos de nosotras y nosotras, el pasaje de una sociedad analógica a una sociedad digital. Lo que haya sucedido hace más de 2 décadas en un programa de televisión o varios no habilita que una plataforma hoy genere ganancias a partir de la reproducción en soportes digitales de esos contenidos. Esa arbitrariedad es parte de un modelo de negocios que ni siquiera reditúa económicamente a Natalia. Sería claro, Natalia soporta el descrédito y Google se lleva las ganancias. Es así como el derecho a la autodeterminación informativa, si bien no aparece expresamente en el texto expreso de la ley, aparece como una manifestación del deber genérico del respeto a la dignidad de cualquier persona. Existen casos aún bajo tratamiento que nos deben llevar a contemplar la trascendencia institucional de esta cuestión. No pueden ni deben suceder casos como el de Natalia, pero tampoco como el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, caso similar y de enorme trascendencia política e institucional. En este último, la falta de transparencia algorítmica por parte de la empresa demandada habilitó a la indexación de su nombre, Cristina Fernández, a un contenido falso que generó un daño manifiesto a su persona y honor y también a las instituciones democráticas y a la investidura presidencial. Como puede verse, Natalia de Negri, Cristina Fernández de Kirchner, 2 casos similares que nos llevan a una conclusión o limitamos los algoritmos o los algoritmos serán nuestras cadenas y condicionarán nuestros derechos y las instituciones. Por todo lo expuesto es que solicito se haga lugar a lo requerido por la actora y asimismo, como defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, considero imprescindible que al momento de resolver la presente causa se exhorte al Poder Legislativo Nacional a dar tratamiento a un proyecto de ley orientado a crear una Agencia Nacional de Algoritmos desde donde se entable un diálogo de interacción edificante con las empresas tecnológicas y se pueda acuñar reglamentaciones protectoras de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por último, se escuchará la Fundación LED Libertad de Expresión más Democracia, cuyas oradoras son su presidenta, Silvana Giudici, y la doctora Paula Bande. Nosotros entendemos que las condiciones de la causa, la aplicación del derecho al olvido, como bloqueo de contenidos o desindexación de datos, afecta a la libertad de expresión. Me voy a referir brevemente a 3 cuestiones que consideramos importantes y les solicitamos sean tenidas en cuenta al momento de resolver el presente caso. La primera es la especial protección a la libertad de expresión en Internet por nuestra legislación y la garantía de la neutralidad de las redes. Luego, el alcance de las limitaciones dentro del sistema de responsabilidades ulteriores en nuestro sistema jurídico y, en tercer lugar, los discursos especialmente protegidos por el artículo 13 de la Convención Americana. Por el altísimo impacto que tiene la libertad de expresión en Internet para la vida en democracia, la Ley 26032 ya mencionada garantiza la libre expresión en las redes. Y la Ley 27078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no solamente declara de interés público el desarrollo de las redes, sino que garantiza a los usuarios la completa neutralidad de las redes y la prohibición expresa para los prestadores de interferir sobre la circulación de los contenidos. Esta norma nos garantiza a todos, a nosotros que somos usuarios, el derecho de acceder, de utilizar, de enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido a través de Internet sin ningún tipo de restricción, bloqueo o interferencia. A los prestadores les prohíbe expresamente realizar las acciones mencionadas anteriormente, es decir, restringir, bloquear o interferir de alguna manera la circulación de los contenidos, salvo orden judicial o expresa solicitud del usuario. Esta última cuestión ya fue interpretada por esta Corte en el fallo María Belén Rodríguez del año 2014, nos encontramos ante la petición de una orden judicial. Este debate, a su vez, se produce dentro del sistema de prohibición de censura previa que nosotros tenemos y aplicación de responsabilidades ulteriores, que exige de mínimo la acreditación del daño al derecho que colisiona con el derecho a la libertad de expresión y que este derecho tenga tal magnitud que deba ser valorado por sobre la libertad de expresión. A su vez, el sistema de protección interamericano también establece condiciones que deben darse para aplicar limitaciones a la libertad de expresión.
En ese sentido, se ha establecido un test de 3 condiciones que deben configurarse de manera simultánea y deben ser acreditadas por la autoridad que aplica la limitación a la libertad de expresión, demostrando que se cumplieron. La limitación, en este sentido, debe estar definida en forma clara y precisa por una ley, debe estar orientada a los logros específicos de la Convención Americana y debe ser necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines que busca esta sociedad. Sumado a ello, existen ciertos tipos de discurso que se encuentran especialmente protegidos por el artículo 13 de la Convención Americana. Se trata de las expresiones atinentes al Estado, a asuntos de interés público, a funcionarios públicos o a particulares que están involucrados en asuntos públicos. En este caso, el umbral de tolerancia a la crítica y a la injerencia en la vida privada u honor es mucho mayor. Por lo tanto, el margen para la imposición de restricciones a estas formas de expresión se reduce. Entendemos que este es el estándar que debe aplicarse en este caso, aun cuando se traten de contenidos grotescos, chabacanos o satíricos. Ya lo ha tenido oportunidad de expresarlo esta Corte al resolver el caso de Pando Cecilia contra Revista Barcelona, donde esos contenidos grotescos, chabacanos o satíricos también forman parte de la libertad de expresión. Muchas gracias. La Fundación LED que represento viene trabajando desde hace 11 años en el monitoreo de la libertad de expresión en nuestro país. Por eso es tan importante para nosotros presentarnos en esta audiencia y discutir este caso que va a ser seguramente el que marque tendencia en la regulación de contenidos de Argentina. Quiero enmarcar entonces el contexto en el que estamos discutiendo en 3 hechos que no podemos obviar. En primer lugar, la tensión entre el derecho a la imagen y la libertad de expresión en Internet se manifiesta con el aumento de casos de censura, restricciones, bloqueos o intentos de eliminación de contenidos en Internet. Hay 2 elementos importantes que quiero señalar que no podemos pasar por alto. Uno es la causa de Diego Massi, que fue condenado, un periodista de la provincia de San Luis, condenado por publicar un video de una ministra puntana que filmó ella misma una situación privada donde alentaba el uso de estupefacientes. Este periodista está actualmente condenado con una multa alta, pero además se le obligó a los publicadores a la desindexación y eliminación de ese contenido. Por eso es tan importante esta discusión. Creo que en la Argentina hay suficientes elementos para resaltar que toda regulación de contenidos debe ser abordada desde un criterio restrictivo, acotado, siempre en defensa de la libertad de expresión, el acceso a la información y también a la preservación de la memoria colectiva. Además de este caso en discusión, que seguramente llegará a esta instancia, tenemos pedidos de funcionarios públicos de auditorías para conocer exactamente el link, el origen y la vinculación de los comentarios que puedan afectar su reputación digital, tratando de bloquear esos contenidos de actos que le fueran cuestionados por corrupción o demás. Por eso, lo que decida este tribunal va a ser de absoluta importancia para que lo que después seguramente deba legislarse. Hay proyectos de ley con estado parlamentario riesgosos para la libertad de expresión que pretenden que sea una autoridad administrativa la que decida qué contenido es lícito, ilícito o debe suprimirse o bloquearse en Internet. Por último, leyendo los fallos de las instancias anteriores de esta causa, vemos un cuestionamiento a la televisión basura. Esa televisión podemos cuestionarla hoy con los estándares de derecho y protección a los derechos de las mujeres, por supuesto, pero no podemos olvidar que intentar bloquearla, suprimirla, cancelarla o modificarla significaría intentar corregir el sesgo comunicacional que marcó una generación, la proliferación de programas, talk shows, panelistas y esa serie de conflicto permanente fue la manera de una generación de comunicar los asuntos de la agenda pública. Por eso creemos que la identidad cultural de una población en un espacio temporal debe protegerse con los más altos estándares de protección, tal como la libertad de expresión y el acceso libre a esos contenidos. Gracias. Muchas gracias.
Presidente, concluyó el listado de amigos del tribunal cuya exposición fue fijada para el día de hoy. La presente audiencia pasa a cuarto intermedio hasta mañana a las 10 de la mañana, oportunidad en la que escucharemos al Procurador General de la Nación o su representante, a las partes, y luego los miembros del tribunal formularemos las preguntas correspondientes a las partes involucradas. Muchas gracias y hasta mañana.